paz del Señor, queridos hermanos, amigos que nos visitan por primera, segunda vez, aquellos que no se atrevieron a levantar la mano, siéntanse bienvenidos igual. Oremos por el pastor Paul, que hoy no pudo venir, sufre de unas jaquecas horribles y hoy era un día de aquellos. Así que roguemos que el Señor le pueda restaurar ahí en casa, ¿les parece? ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Qué bueno, me alegro mucho, me alegro de ver a hermanos que no veía. ¿Hay algo que se está acoplando acá, parece? Por favor. Que no veía hace tiempo. Es una alegría estar juntos. Los que estuvimos a las 10 de la mañana para celebrar la Cena del Señor, fuimos muy bendecidos y extrañábamos tanto esta oportunidad. Por favor, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Capítulo 20. ¿Lo tienen? Juan, capítulo 20, y vamos a leer ahí desde el versículo 30 en adelante. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber sido resucitado de los muertos. Amén. Este es un pasaje que a mí me encanta porque es uno de los últimos episodios de Jesús resucitado que está registrado en la palabra y da muchos detalles. De este pasaje uno podría sacar muchas predicaciones. Es realmente maravillosa la palabra del Señor, cómo nutre nuestras vidas. Nos damos cuenta que a Jesús le gustaban los asados de pescado.
es que son tan ricos, tan sanos también. Nos damos cuenta de que era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Y yo me pregunto, ¿por qué tanto detalle de Juan al revelar ciertos episodios domésticos? No pescaron nada. Este verano fuimos a pescar con unos grandes amigos y ¿saben cómo nos fue? No pescamos nada. Y no escuchamos ninguna voz que nos dijera, tiren para el otro lado. No. Así que llegamos a casa con las manos vacías y fuimos la burla de la familia una vez más. ¿Por qué tanto detalle? Bueno, el Evangelio de Juan fue una de los últimos tratados bíblicos que fue escrito del Nuevo Testamento. Usted me puede decir, no, pues está al comienzo del Nuevo Testamento, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, Juan lo escribió alrededor del año 95, 97 después de Cristo. El último evangelio es muy distinto a los otros tres. Y Juan, cuando lo escribe, tiene en mente la realidad que la iglesia estaba viviendo en ese tiempo tan difícil de la historia que le tocó vivir. Junto a Apocalipsis, que fue escrita en la misma época, dos tratados realmente maravillosos, nos dan luces de la advertencia que este apóstol, el discípulo y aquel que se sentía tan amado por el Señor, tiene en mente al escribir este evangelio. Recordemos que los evangelios no era para convertir a nuevas personas, sino que fueron escritos para fortalecer la fe de la iglesia que estaba siendo oprimida en distintos tiempos o épocas específicas. La iglesia siempre ha sido perseguida. Lo vivió el Señor apenas abrió su boca y comenzó su ministerio. Tuvo una fuerte oposición y hasta persecución del mundo religioso judío. Después del Pentecostés, ya era la iglesia que fue perseguida por esta forma religiosa que no aceptaba las enseñanzas de nuestro Señor. Después del año 70, cuando se incendia Roma, o intencionalmente por Nerón, la única aldea o villa que no se incendió fue la de los cristianos, y obviamente a quien culparon fueron a los cristianos. Y se produjo una persecución ya no solo religiosa, sino que política, respaldada por el imperio. Factores que Juan tenía muy en claro, pero también había otra corriente que asomaba como una forma de persecución. Ya no era externa, sino que una persecución desde adentro de la iglesia. Y eso es mucho más peligroso, porque causa un daño terrible. Muchas ideologías, muchas formas filosóficas de pensar, y me estoy refiriendo al gnosticismo. El Evangelio de Juan es un tratado teológico que tiene como finalidad contradecir con doctrina la filosofía de la época que estaba dominando, que era la corriente gnóstica. ¿Qué es lo que era esta corriente? Era una forma de pensar que reconocía en simples palabras que lo carnal, la carne, no podía tener ninguna relación con lo espiritual. Había una dualidad muy marcada entre el bien y el mal. Y era tanta la influencia que estaba provocando en la cultura de la época que llegó a postular que Jesús no es hijo de Dios porque no pudo haber venido y se hizo hombre, y tampoco pudo haber muerto en una cruz porque eso niega toda divinidad. Es una enseñanza hereje, pero que estaba tomando mucha fuerza al final del primer siglo. Y por eso Juan da ciertos detalles en este relato, que Jesús se aparece, les prepara
un asadito. En otro pasaje dice que le toquen. ¿Y cómo parte el Evangelio de Juan? En el principio, el Verbo era con nosotros, era Dios, se hizo carne, lo tocamos, teniendo en mente una sola idea: refutar la herejía que estaba floreciendo con tanta fuerza en ese entonces, que era Cristo no puede ser Dios. Se niega la posibilidad de que se haya hecho hombre, porque lo divino y lo humano no se pueden conectar. Otra enseñanza del gnosticismo era que la salvación se obtenía a través del conocimiento, de la gnosis, esta palabra griega que precisamente significa conocer, saber. Postulaban que la salvación vendría del conocimiento. La revelación es una experiencia de tipo espiritual, mística, y el Evangelio de Juan responde rechazando esa postura. Súper interesante, porque se da y se comienza a dar énfasis a que la forma de pensar de las sociedades, de la cultura, se establecen en virtud a la propia cosmovisión de cada uno. Es decir, ya no hay verdades absolutas, sino que mi verdad se construye en función de lo que yo creo y estoy seguro. Un pensamiento muy peligroso, que se revela contra lo que Dios ha mostrado en la palabra y da rienda suelta, como por ejemplo, si un gnóstico vive de esta manera de pensar, se convence de que lo carnal no tiene ninguna relación con lo espiritual y que mi forma de pensar determina mi actitud, mi comportamiento, mis creencias, vamos a ver que estos gnósticos daban rienda suelta a sus deseos carnales y no les producía ningún tipo de mala conciencia, porque lo que quedaba en el cuerpo, quedaba en el cuerpo. Lo importante era lo espiritual, lo místico. Y desde el año 65 aproximadamente, Pablo comienza a percibir que hay un ambiente raro, que hay un ambiente extraño en la sociedad religiosa, donde se quiere instaurar una falsa maestría, pero acompañada además de esta corriente filosófica, un pre-gnosticismo, un proto-gnosticismo, los albores de una influencia que iba a tener su apogeo en el primer y segundo siglo. Juan lo ve claramente y una de las formas en que se manifestaba era el desenfreno de todo lo sexual y todo lo carnal. Éfeso ocupa un lugar importante, ¿no?, en el Nuevo Testamento, porque era la capital, era una de las ciudades más importantes de la cultura en aquella época, en la economía, en lo que es rutas terrestres, marítimas, en la variedad y diversidad religiosa. Había libertad para creer en lo que se quisiera. Y no en vano estaba esta gran maravilla de ese entonces, Diana, la diosa de los efesios, que la forma de darle culto a esta diosa pagana era teniendo relaciones sexuales con las sacerdotisas. Y claro, el Evangelio intenta penetrar en una sociedad que está viviendo la corrupción, la decadencia moral, y esta decadencia está empujando a los hermanos que están viviendo en ese lugar. De hecho, Juan no escribió Apocalipsis en Patmos, pero ¿cómo no? Si dice, no, hay consenso en que Juan la escribió llegando de Patmos y lo hizo precisamente en Éfeso. ¿Saben por qué
introduzco todo esto y lo combino con el relato que acabamos de leer del último capítulo de Juan, tan maravilloso, de la resurrección del Señor. Bueno, Juan quiere evidenciar que este Jesús resucitado no era un espíritu como pensaban los gnósticos, no era solo algo inmaterial, sino que se podía tocar, podía comer, podía moverse, se podían ver sus heridas en las manos, en los pies, el costado traspasado. Es decir, no puede haber ninguna duda que Jesús vino, se hizo hombre, murió, sufrió la cruz, y esa verdad doctrinal es una verdad central que debe ser defendida en el contexto histórico que se estaba viviendo. Ustedes me ven, soy casi un joven, un niño, por decirlo. ¿Cierto que sí? Soy muy joven, de hecho aquí hay varios jóvenes más. Yo recibí, si estoy diciendo algo que no es así, que se caiga el vaso. Yo me acuerdo que recibí al Señor a los 13 años, acá en la escuela dominical. Me bauticé también en el 89. 89. Y en estos 33 años de evangelio, 33, ¿saben, hermanos? No he visto un tiempo más difícil y peligroso que la iglesia está atravesando hoy día. Yo no sé si les pasa igual que a mí, pero yo me escandalizo al ver todo lo que está ocurriendo. Y esto, yo me pregunto, gracias Fernando, hermana Ailén, por favor, perdóneme. Yo me pregunto esto, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a conducir? Donde ninguna verdad es absoluta, donde todo es relativo y donde todo converge hacia una postura que exacerba el humanismo, el derecho a tener la razón contra toda evidencia, contra toda lógica y, más terrible aún, contra todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Vivimos tiempos difíciles, queridos hermanos. No vendrán tiempos mejores. Y eso es una clara señal de que la venida de nuestro Señor está cerca. ¿Saben? Yo he tratado de buscar una respuesta. ¿Por qué hay formas de pensar que van contra toda lógica? Donde matar ya no es algo malo, sino que es algo opcional y que es un derecho. Donde antes lo que se llamaba malo, hoy día no es malo, sino que es aceptado y es bueno incluso. Se levanta una bandera de defensa contra todo tipo de diversidad, llevando una filosofía que es permisiva y que nos permite también a nosotros actuar de la manera que queramos. Yo me pregunto, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde está? Porque no encuentro lógica, no encuentro un argumento que sustente el tiempo tan complejo que nos ha tocado vivir en lo moral, en lo ético, en las relaciones que nos rigen y en lo más triste, en lo que Dios ha establecido. Leyendo algunos teólogos, puede que haya encontrado una pequeña luz. Y ante esa evidencia, yo hoy quiero presentarme delante de ustedes con temor y temblor. Porque hay muchos que coinciden que lo que estamos viviendo hoy día, en el siglo XXI, es un nuevo gnosticismo.
Es una forma de pensar que propone espiritualidad, sí, pero no religión. Es decir, pasar de la fe en Dios que se ha revelado a la autoconciencia iluminada del hombre. Los ciclos vemos que se vuelven a repetir. Las amenazas que han estado en contra de la iglesia vemos que vuelven a aflorar. Ha surgido en esta nueva forma de pensar vaciar de contenido lo más central del cristianismo, que es nuestra revelación de la palabra de Dios. No existen estándares morales, sino que uno es libre de interpretar la realidad según su propia cosmovisión. Eso fue lo que caracterizó la amenaza en el primer siglo a la iglesia. Y 20 siglos después vemos que se repite este patrón. No ha habido más diversidad sexual en esta época que en siglos o años o décadas anteriores. ¿No hemos visto que el hombre y la mujer se sienten con el derecho de tener la razón, aun cuando la evidencia muestra lo contrario? ¿No vemos que la ideología está ganando un terreno tan fértil en medio nuestro y no nos damos cuenta? Es como si Juan hoy día en el siglo XXI, en el año 2022, en marzo, domingo 13, nos dijera: ojo, porque hay una amenaza de la cual tal vez ni siquiera nos estamos dando cuenta, que nos puede apartar al punto de alejarnos de Dios. Así como ocurrió con los de Tesalónica, que no creían que había resurrección y daban rienda suelta a sus deseos. De hecho, Pablo tristemente se despide en su segunda epístola y dice: por favor, tráeme a Juan Marcos. Demas se fue a Tesalónica amando a este mundo. Debemos estar muy conscientes, queridos hermanos, del tiempo peligroso que estamos viviendo como iglesia. La venida del Señor está cerca, pero no vaya a ser que en esta vorágine que vivimos no nos estemos dando cuenta de que huecas enseñanzas, sutiles por lo demás, están penetrando nuestra forma de pensar. Nos están alejando del diseño original de Dios. ¿Y cuál es la forma de enfrentar este peligro inminente? ¿O esperamos que el Señor venga nada más? ¿Nos refugiamos acá en el templo hasta que esto suceda para sentirnos seguros? ¿Saben cuál fue la estrategia de Juan, de Pablo, de los apóstoles? Que ante la amenaza que veían contra la iglesia, no de persecución externa, sino que de falsa maestría, de filosofías huecas, de ideologías, incluso que se estaban permeando en toda la sociedad, la primera fue profundizar en la doctrina. Y mucho me temo que si nosotros no nos empapamos de la palabra del Señor, de la doctrina básica, de lo que significa la salvación, de lo que Jesús hizo por nosotros, de nuestro lugar en la iglesia, nos vamos a mover como las hojas que están en el lago se mueven en función de la marea. Debemos dedicarnos a profundizar su palabra, porque es solo su palabra la que nos va a mantener firmes en el día malo, en el día difícil, en el día peligroso como el que estamos viviendo hoy. La semana pasada comenzamos, gracias al Señor, con un nuevo ciclo de discipulado a través de Zoom. No es un aviso, no es propaganda, sino que es dar a conocer la valiosa oportunidad que como iglesia tenemos de profundizar en su palabra, de aprender de ella y permitir que ella nos transforme nuestra manera de pensar, nuestro corazón, para ser efectivamente mejores cristianos. Recién la primera clase, es un ciclo de 10 clases. Por favor,
enfrentemos este tiempo difícil que nos ha tocado vivir con las armas que Dios ha preparado para nosotros. Su palabra, su doctrina, su enseñanza que permanece para siempre. Tal vez no es algo tan llamativo, no es algo tan novedoso. Tal vez no saco muchos amenes porque estudiar la palabra puede ser tedioso, puede ser difícil, hasta cuesta entender. Pero querida iglesia, solo la palabra del Señor y la doctrina que hemos recibido nos mantendrá firme en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Un nuevo gnosticismo. Y cuando comenzaba a unir pensamientos, ideas y ver la realidad que estamos viviendo, tienen toda la razón. Y no nos hemos dado cuenta. Que el Señor nos ayude. Pero una segunda forma de enfrentar este tipo de peligros no es refugiándonos, no es escondiéndonos, no es llevando una actitud pasiva y que nadie sepa que somos cristianos, porque nos pueden afectar, nos pueden humillar, nos pueden, qué sé yo. A lo mejor nos funan por ser cristianos, no sé. Pero no será eso precisamente lo que tiene que ocurrir pensando en que son los últimos días, son los últimos días. Si con el Señor lo hicieron, ¿cuánto más con nosotros? Bueno, la primera forma de enfrentar este tiempo peligroso es estudiando su palabra, es descubriendo la doctrina. Y la segunda es un llamado a la consagración. Pablo le escribe a los Efesios. Vayamos a Efesios capítulo 4, por favor, a la iglesia que estaba en Éfeso. Esta iglesia que vivía en el epicentro cultural más avanzado, de distintas formas filosóficas, distintos cultos a dioses paganos, distintas influencias culturales, tantas cosas de que la iglesia puede distraerse y dejarse llevar al punto de alejarse del Señor. Efesios capítulo 4, versículos 25 y 30. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mi Biblia tiene como título de este segmento La nueva vida en Cristo. Pero sí, es nueva forma de vivir, pero es la evidencia de hombres y mujeres que han decidido consagrar sus vidas al Señor. Vivir un tiempo de relación que marque una distancia o un antes y un después con lo que era antes de conocer a Cristo. Y da ciertos ejemplos que evidencian conductas distintas de personas que han sido consagradas para el Señor. Si bien es cierto, en tiempos difíciles debemos entender la realidad que estamos viviendo, debemos equiparnos con su palabra, pero al mismo tiempo debemos consagrar toda nuestra vida al Señor, aún en estos tiempos complejos.
difíciles. Pablo escribe a los Corintios, una iglesia también muy bombardeada por la cultura, donde la mujer era denigrada, donde habían aspectos sociales y culturales que hoy no entendemos, donde era muy normal maltratar a la mujer, donde era muy normal llevar una vida promiscua para darle culto a las diosas paganas de esa época. Imaginen esta iglesia siendo bombardeada con una forma de pensar y conocen al Señor, y a pesar de todas sus debilidades, el Señor muestra su gracia y les llena de dones y les llena de actividades del Espíritu Santo, y se manifiestan en los cultos donde hay sanidades, donde hay palabras de ciencia, donde hay profecía, donde hay salvación. Una iglesia usada por el Señor, pero que vive en una amenaza constante, en un peligro inminente. ¿Y qué es lo que les dice Pablo? En 2 Corintios, capítulo 5, les dice algo maravilloso. Les dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos sacude, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es consagrar nuestras vidas. Saber que Cristo murió. Y Juan en Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben por qué tenemos que consagrarnos? Porque no es una opción, es porque Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados, nos ha hecho sus hijos. ¿De qué manera podemos enfrentar este tiempo difícil que nos ha tocado vivir? Y seguramente vendrá más duro, vendrá más difícil. La semana que recién pasó se celebró el primer matrimonio homosexual, y en el año 90 esto era impensado en Chile, y va avanzando todo. Esto ya es una rebelión en contra de lo que Dios ha establecido, y no me extrañaría que esto se vaya acrecentando, porque así tiene que ser. No es porque Dios ha perdido el control, no, es porque Dios está preparado para enviar a su Hijo que venga por nosotros, y que en este gobierno milenial de Cristo con su iglesia se instaure el orden, esta teocracia, donde ahí sí que no va a haber desigualdad, donde ahí sí que no va a haber injusticia. Desde ahí, desde ese momento, todo ojo comprenderá: wow, valió haber la pena creído en este anuncio. Pero será muy tarde. ¿Qué haremos, queridos hermanos? Pablo a los efesios les da consejos prácticos que apuntan a una vida consagrada. Deja de mentir, deja de comportarte de tal manera, deja de que en tu familia hayan gritos, que todo sea discusión. No, céntrate en aquello que Jesús ha hecho por ti, porque el versículo que viene dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay oportunidad para los que acuden a Cristo y quieren comenzar de nuevo. Hay una oportunidad maravillosa para aquellos que se han sentido lejos de Dios y hoy necesitan con todo su ser aferrarse a Dios en medio de tiempos difíciles. Tal vez no sabes cómo manejar tu matrimonio.
Tal vez no sabes cómo sociabilizar de una manera que traiga fruto y glorifique a Dios. Tal vez debemos volver a la palabra, impregnarnos de cómo era Jesús, de sus promesas, de lo que tiene para nosotros. Pero junto con eso, consagrar nuestras vidas. Más aún, porque el tiempo que estamos viviendo es el último. Hay una expresión teológica que me encanta cómo se traduce, que Jesús viene viniendo. Jesús está en camino. Puede ser ahora, puede ser mañana. La venida del Señor es inminente. Todo se está confabulando. Ya no hay ninguna promesa, ninguna profecía que se deba cumplir. Está todo dicho para que el Señor venga por su iglesia. Y qué difícil el tiempo que estamos viviendo. Algo que nos rodea, algo que nos afecta, nos influye en nuestra manera de pensar. Pero en nosotros, qué difícil es poder sentirnos a veces en paz con Dios, con nuestras luchas, con nuestros pecados, con querer hacer nuestra voluntad y no la de Dios, con ganarnos el derecho a creer tener la razón. ¿Eso a qué nos va a llevar? A soberbia, incluso nos puede alejar de Dios. Queridos hermanos, amigos, hoy es tiempo de que consagremos una vez más nuestras vidas al Señor. Encuentro que no hay otra forma de permanecer firmes en este día malo, nutriéndonos de la palabra, pero consagrando al mismo tiempo nuestras vidas a aquel que murió por nosotros. Y si Él murió por nosotros, nuestra forma de vivir ya no debe ser para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ti. ¿Cuántos de los que están acá, jóvenes, adolescentes, matrimonios, hoy pueden reconocer que necesitan tanto al Señor y desean consagrar sus vidas a Él? Tal vez te has sentido en este último tiempo tan lejos de Dios. Pero ¿saben? Hoy es tiempo de gracia, de misericordia, y Dios quiere abrazarte una vez más. Para que este día malo, para que este tiempo que estamos viviendo, la iglesia del Señor prevalezca victoriosa. Y la iglesia se compone de personas, de ti y de mí, de niños, de los que han creído, de los que esperan a su Salvador. Y sí, es difícil seguirlo, pero muchas veces es necesario ponerse sobre su altar, atarse a esos cuernos y permitir que el fuego de Dios, ese que no consume, sino que purifica, que vivifica, que trae paz, que trae perdón, que trae restauración, pueda quemar todo aquello que a Dios no le agrada. Yo quiero invitar a este lugar, acá adelante, a todos aquellos que hoy desean consagrar sus vidas a Dios, sabiendo que el tiempo que estamos viviendo es difícil, sí, pero también sabiendo que hasta ahora no hemos sido lo que hemos soñado en el Señor, porque nos falta también, tal vez, la determinación, la decisión, la convicción de entregarlo todo a aquel que nos amó y quiso morir por nosotros. ¿Cuántos desean venir y consagrar sus vidas? No vuelvas a casa sin haber estado en la presencia del Señor, sin haber estado ahí donde el Señor llena, donde el Señor restaura, donde el Señor perdona, donde el Señor da nuevas oportunidades, con aquellos que se confiesan necesitados, tan imperfectos, y dicen: oh, pero ¿quién soy yo? Sí, el Señor es el único que puede
hacer tremendos cambios en tu vida. Aleluya. ¿Habrá alguien más? Yo pensé que este lugar se iba a llenar, que iban a correr a los brazos del Señor, porque en este tiempo difícil, oh Dios, no nos queremos apartar, no queremos volver atrás. Queremos aferrarnos a tus promesas. Queremos ser mejores esposos. Queremos ser mejores padres. Queremos ser mejores hijos. Queremos cambiar en nuestras actitudes que te ofenden. Ayúdanos. Y si hay algo que hoy debe morir, que sea nuestro ego, que sea nuestro orgullo, que sea toda altivez, para que tú hagas esa obra maravillosa. Aleluya, aleluya, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Como iglesia esperando tu venida, como iglesia anhelando ver tu rostro, como iglesia esperamos ser redimidos en aquel día en que ya no habrá más dolor, más sufrimiento, donde estaremos por siempre contigo. Pero Señor, ha costado tanto poder seguirte, agradarte tal vez. Ha costado mucho poder honrar tu nombre, porque tomamos decisiones difíciles que nos alejan de ti. Señor, aquellos que hoy están postrados en tu altar, visítalos. Si debes perdonar pecados, oh Dios, que se levanten como nuevas criaturas que son en Cristo Jesús. Si debes restaurar relaciones, si debes restaurar matrimonios, si debes, Señor, cambiar la manera de pensar en sus vidas, hazlo en esta hora con la visitación de tu Santo Espíritu. Si están acá, es porque te necesitamos, Señor. Es porque no queremos más vivir de lo mismo. Queremos consagrar nuestras vidas a aquel que murió y resucitó por nosotros, para decir con todo nuestro ser: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien está en nosotros, quien está en su iglesia. Y que por muy difícil que la iglesia deba atravesar tiempos, realidades, filosofías, tú has prometido que ninguna de ellas prevalecerá contra ella, sino que será victoriosa en los tiempos difíciles que estamos viviendo, porque tú vas con nosotros, porque tú estás con nosotros. Aleluya. Exaltamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Hermanos que han pasado acá adelante, sus vidas han sido nuevamente puestas delante del altar del Señor. Dios continúa trabajando en ustedes. Dios se sigue proyectando en ustedes. Dios es el único que en ustedes puede hacer la obra maravillosa que Él ha soñado para cada uno de nosotros, para su iglesia. Reciban de la gracia de Dios, que el Espíritu Santo les llene. Aquellos que buscan el bautismo en su Santo Espíritu, que sean llenos. Aleluya. Pero ya no más de lo mismo. Con tu fuerza, Señor, con tu gracia, queremos honrar tu nombre día a día. Y si hemos de vivir el día malo en esta generación, gracias porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Amén. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga.